declaración del Pollo Carvajal, que reveló a quienes financiaba el régimen chavista desde Caracas, ¿no? Esta narcodictadura. Era el antiguo jefe de inteligencia venezolano que admitió vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Después de su cooperación con la DEA en una confesión que hizo. La confesión siempre es la reina de las pruebas, ¿no? Algunos piden pruebas. Bueno, la confesión es la reina de las pruebas, ¿no? Él reconoció su colaboración con la guerrilla colombiana y su participación en el tráfico de toneladas de cocaína, y lo hizo en una declaración en los Estados Unidos ante un juez de Nueva York. El 25 de junio lo hizo el Pollo Carvajal. Se declaró culpable de 4 cargos relacionados con el narcotráfico y el narcoterrorismo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Quien venía investigando desde, bueno, cuando Macri fue gobierno, es Mariano Federici, y él viene diciendo hace mucho tiempo que el kirchnerismo es una organización criminal con poder político. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Muy Un placer bien. estar con usted. Igualmente. Usted fue en su momento titular de la UIF, ¿no? La Unidad de Información Financiera. Es así, junto a María Eugenia Talerico, que era la vicepresidenta. Sí, que está. Bueno, ella ahora es candidata en la provincia de Buenos Aires. Ustedes dos hicieron un trabajo tremendo, investigando todas estas cuestiones. Sí, así es. Yo firmé alrededor de 7 de las 14 acusaciones penales contra Cristina Kirchner en su momento, y investigamos muy fuerte los vínculos entre el kirchnerismo y el chavismo, ¿no? Haciendo varias denuncias. Tuvimos una participación muy activa en el decomiso anticipado de los bienes de Guido Antonini Wilson, por ejemplo, aplicando un artículo que no se había aplicado nunca en el Código Penal, del decomiso anticipado, que está previsto para causas de lavado cuando el imputado se prosfuga. Eso fue sin precedentes, con la ayuda del juez, por supuesto con la decisión del juez Yadarola, pero después investigamos también el fideicomiso de PDVSA y Banco Nación, donde había muchos empresarios argentinos que exportaban bienes a Venezuela con sobreprecios, sabiendo que era parte de una trama en la cual se beneficiaban también empresarios aliados al régimen, adquiriendo la divisa, adquiriendo el dólar al tipo de cambio oficial. Estuvimos involucrados Tiempo con los medios de comunicación, Sí. y suele haber 2 instancias. Una cuando presenta algún anuncio, hace algún anuncio, alguna conferencia, ahí habla bastante Sí. tiempo, y después siempre que hace un viaje, Claro, pues siempre o en el helicóptero. está por o en subirse el avión, al helicóptero, sí, subirse al siempre. avión, o cuando ya incluso dentro, arriba, Sí. a bordo del Air Force One. Ayer estaba regresando a Washington DC, después de un fin de semana afuera, y le preguntan por la situación de Argentina. ¿Por qué ayuda a Argentina? Esta pregunta que está reiterada. Yo creo que veámoslo y Es no genial, agreguemos sí, nada, es ¿no? Genial. Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Es terrible. They are dying. They are dying. Es terrible. Porque la primera parte, lucha por sobrevivir, está Bueno, bien, políticamente está bien. Pero ya lo último fue. Bueno, es que obviamente la presión contra Trump es interna, Sí, es fuerte, claro, porque sí, lógico, o sea. vos pensás, la política de Trump es, primero, muy America First, y America First significa, entre otras cosas, haber recortado drásticamente Claro, todas las porque ayudas a tenés- países del tercer mundo. Pero además tenés la administración pública en un porcentaje cerrado. Tenés la administración. Sí. Bueno, esto tema tuyo. Lo que está pasando con los controladores aéreos es dramático Sí. porque no les están pagando. Ya de por sí hay un problema por falta de controladores aéreos. Bueno, muchos dicen, no, estoy enfermo. Y no van a trabajar porque, digo, es parte de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces dice, ¿y en este contexto vos le das plata a la Argentina? Entonces, obviamente, él necesita justificar por qué. Y en esta justificación, bueno, prácticamente nos ponen en el lugar Sí. de Ruanda, Igual, de plata. Malawi. No es que te está
narcotráfico, de Venezuela bancando con guita del narcotráfico a distintos gobiernos, entre ellos al kirchnerismo. Y empezamos a ver que ya lo habíamos escuchado, nos parecía que ya lo habíamos escuchado esto. Es que es viejo esto. Por eso, pero nos parecía. Esto es algo que ya ocurrió porque este personaje se lo vinculó con el financiamiento de varias fuerzas políticas, entre otras Podemos de España. Y ahí, y por eso lo tengo en línea, Antonio Maestre, es un periodista, es un escritor que labura mucho, lo seguimos por redes y hace un laburo enorme, sobre todo con este tema, la fake news. Y conoce de este tema y sabe lo que pasó en España y cómo terminó eso en España también. Y lo tengo en línea. Antonio, Jorge Rial te saluda, Radio 10. ¿Cómo estás? Hola, un placer, Jorge. Igualmente. Bueno, Antonio, empezó acá a agitarse este tema. Cuando lo vimos, muchos de nosotros creyó reconocer algo que ya había visto en otros lados y efectivamente, particularmente en España, ya había pasado lo mismo, ¿no? Sí, a mí me sorprendió mucho porque yo sigo mucho, como bien sabes, también la política ahí en Argentina. Contra esta gente y sobre todo la fake news y todo, un laburo enorme. Te agradezco mucho, Antonio. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Abrazo grande. Antonio Maestre. Qué interesante, ¿no? Pero aparte qué interesante cómo nos quieren ensartar globalmente con informaciones manipuladas. A ver, dijo algo muy claro, Antonio, que haya empresas estatales de un país, o incluso países, que hagan un aporte a la campaña de otro, no es un delito. Vos te puede gustar más, te puede gustar menos. Lo que está haciendo Estados Unidos ahora. Estados Unidos en este momento está aportando a la campaña, muchachos. De manera directa. De manera directa. Y lo dicen... Clip antes, presentemos el clip, los verdaderos videos de la causa Cuadernos. Hoy es 23 de julio, 14:15 minutos. Acabamos de ir hasta la Quinta de Olivos, en el cual se llevó una valija y un bolso con dinero. En total, 4 millones de dólares recaudados. El dinero fue recibido en manos por el doctor Néstor Kirchner, que le entregó Barata. Barata está ingresando a la casa de Uber. Hoy es 27 de julio del 2010. El licenciado Barata vino a verlo al doctor Kirchner. Diego Cabot está con nosotros. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Cris? Primero, contanos la historia por la cual estos cuadernos, que algunos calificaban de fotocopias, tenían su historia contada en video. Bueno, en su momento, cuando yo voy a la casa de mi fuente y me da una caja, ahí había cuadernos y había también un DVD. Y ese DVD está desde el día 1 en la causa. Mirá vos. Nunca, no hay nada nuevo respecto de, por así decirlo, de documentos nuevos. Perdóname, o sea que Centeno no solamente hizo su registro en los cuadernos, sino también Centeno grabó en el archivó celular, en el celular, y eso lo debe haber pasado con alguien a un DVD. Estaba el DVD ahí. De hecho, esto que estás viendo ahora es un documental que nosotros hicimos en El Diario, que está disponible desde el 1 de agosto de 2019, cuando se cumplió un año. Nosotros hicimos un video contando la historia, son 4 episodios que están hechos por La Nación, y empieza con este video, ese documental. Diego, vos elegiste 4 tramos, ¿verdad? Yo elegí algunos tramos que van mostrando diferentes cosas. Vamos a la doble vara. Me gustaría que Silvina, escuchen esto, vean esto, se los recomiendo, hablara, hablando de doble vara, de el patrimonio de los patriotas. Es cacofónico, pero vale la pena, ¿eh? Mira, acá tenés el patrimonio de los patriotas y en la carátula vas a ver a Juan Grabois, a Tayana y a Pietra Gala. ¿Por qué le pusimos esto, entre otros? Porque te voy a contar más. Porque el discurso fundamental del kirchnerismo, ¿cuál es?
Argentina, plata en la Argentina, no comprar dólares, bueno, todo lo contrario a lo que tiene que ver con el gobierno capitalista y de derecha de Milei, según Claro. dicen. Ni Bueno, iPhone, ni Apple, ni dólares, ni tenemos que ver Bueno, Cristina vinaría en Disney World, pero no, dale, está adelante. entregando la soberanía a Trump, bueno, Claro. todas las cosas que se van diciendo. Vamos a bucear en las declaraciones juradas presentadas por los candidatos que tenían que presentar antes del último día de septiembre para ver en realidad cómo es el patrimonio y si lo que dicen es lo mismo que hacen. Mira, ¿Todo peso o patacones, diría yo, todo ¿no? peso, todo en Argentina, pero algunas cositas más. Mira, Jorge Tayana, el primer caso que recién mencionábamos. Vos sabés que Jorge Tayana tiene $31.335 en Estados ¿En Unidos. Estados Unidos? No, pecado es. Pecado. $60.000 en efectivo en la casita, $60.000. Patrimonio en el 2024, 214 millones de pesos con un aumento patrimonial del 60%. O sea, a ver, no hay nada ilegal, pero quien habla de soberanía económica y en contra de todo lo que tiene que ver el control de capitales, sin embargo, invierte su platita en Estados Unidos. Vamos con el siguiente, Horacio Pietragala. Va sumando departamentos a lo loco. Mira, compró un departamento... Defensor de derechos con patrimonio blindado, dice abajo, ¿no? Exacto, mira, sumó un departamento... Candidato también, perdón, no sé en qué lugar está, pero es candidato. Candidato en la provincia de Buenos Aires. Sumó un nuevo departamento en Capital, o sea, sumó en Capital, es candidato por provincia, pero tiene departamento en Capital por 37 millones de pesos. En el 2024, siendo diputado, compraba departamentos. Vos sabés que el departamento vale lo mismo que lo que ganó durante todo el año, lo que vale declarado. Lo declara en 37 millones de pesos, ganó 37 millones de pesos. Tiene $12.000 en efectivo, deudas por 24 millones de pesos y un patrimonio total de 72 millones de pesos. O sea, cada año va sumando departamentos Pietragala y no se le conoce trabajo privado. Vamos con el siguiente, Juan Grabois. El amigo de la casa, Juan Grabois, el apóstol de la pobreza, pero... A seguir hablando y viendo todos los caminos que conducen al kirchnerismo con los narcos venezolanos del cartel de los soles. Hay una nota muy interesante escrita por Pedro Paulín de un medio, un director, un portal digital que se llama Newstat. Jorge Tayana, el candidato que cuidó la corrupción y siempre supo todo. Pedro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Edu, buen día. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. ¿Me podáis contar detalles de todo lo que sabe o se supone que sabe Jorge Tayana? A ver, Jorge Tayana llega a la Cancillería cuando se va Rafa Bielsa en 2005, con una impronta de mucha cercanía con el matrimonio Kirchner, y básicamente se queda hasta el 2010, una vez terminado la gestión y la vida de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner. Claro. Es cuando llega en su momento después ya Timerman y se endurece todo. Ahora, durante su época, nosotros hicimos esta investigación porque tuvimos la posibilidad de acceder a videos exclusivos de Centeno, donde, bueno, por vez primera pudimos ver a Centeno contando de los bolsos, la guita de dónde iban de Olivos, hablando del búnker de los Kirchner, que el búnker en realidad es una palabra que se suele asociar directamente al narcotráfico, ¿no? Y la verdad es que cuando investigamos un poco hablamos, por ejemplo, con Leopoldo Saores, diplomático con 30 años de laburo en Cancillería, y nos explicó que legalmente, es decir, en términos de firma y elaboración de acuerdos bilaterales de comercio y de Cancillería, es imposible que Jorge Tayana entre 2005 y 2010 no haya avalado y haya estado al tanto de toda la corrupción y el intercambio comercial de Venezuela con Argentina. En ese contexto, vos tenías doble embajada. Tenías una embajada política a nombre de Tayana, que era el tipo que permitía, por ejemplo, la Comisión Permanente de Laburo Argentino-Venezolana, el intercambio de empresas y la llegada y la exportación de alimentos de Argentina a Venezuela, los intercambios... Noche de promesas, ayer, no sé si tenemos para ver el momento, de Diego Santilli, un Diego Santilli que venía coqueteando con la posibilidad de raparse, de cortarse el pelo de manera total. Bueno, prometió que si la Libertad Avanza gana en la provincia de Buenos Aires, esto es importante decirlo, en la provincia de Buenos Aires, donde él es candidato, bueno... Por 20 puntos. Puso una meta, ¿no? Que... Bueno, el tipo está... El tipo es optimista. Casi se aseguró el pelo. Casi se aseguró el pelo. Entre la banca y el pelo eligió el pelo, ¿no? A ver, llega...
Si llega a ganar, la verdad No, que si llega a ganar, Santilli olvídate, es que- una elección impresionante. y es candidatazo para el 27. Perdiendo por poco también es una También, gran elección. por eso. Después de la paliza que tuviste en septiembre. Yo creo que él firma perder por unos puntitos, quedarse Sí. con su pelo, Claro, por eso. terminar, ¿no? Sí, Quedando puede muy ser. bien. Bueno, anoche fue a la misa del Gordo Dan y sus amigos, básicamente. Bueno, en ese contexto prometió lo siguiente, tenemos para repasarlo. Si ganamos el domingo, nos pelamos todos. Todos. La sumó también. Te agradezco. Todos. No sé si es tan gracioso. No sé si es tan gracioso ahora, ¿eh? Pero bueno, doblo la apuesta. ¿Vamos? ¿Jugamos? A mí me preocupa porque soy un hombre de fe extrema y para mí no anule Mufa en el chat, pero yo no lo veo mal. Para el gordo damos vuelta. Pará, estamos ¿Para hablando. qué elección? Claro. ¿Qué elección? Si ganamos en Córdoba, nos dicen, se pelan ustedes. Claro. Si ganamos el PBA, me pelo, si querés. Pará, escúchame, ahí está. ¿Qué elección? ¿Nacional? No, provincial. Yo estoy jugando un partido, escucha, que se tiene que pelar soy yo. Entonces, si me voy a pelar yo. Está bien. Vamos a la provincial, que durísima. 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 Durísima, Yo juego a descontar. Pero si se da, nos pelamos. Dale, sí. Nos pelamos Yo estoy. acá. Acá. El lunes. De acá, como decía Olmedo. Acá. Físicamente acá. Acá. Claro, sí. Es por el cabo, no me puedo achicar. Hacenos mierda pelando. sí, ya estoy. Ya está. Kirchner se firmaba un mega convenio de cooperación económica y de todos distintos negocios entre Venezuela de Hugo Chávez y la Argentina de Néstor Kirchner. Ese convenio figura, ahí la estaba leyendo más de 1500 hojas, en la que es condenado Claudio Uberti, el primer exfuncionario K arrepentido, que fue condenado por las valijas de Antonini Wilson que llegaron a ese país. Pero ¿qué había en ese convenio? Una serie de negocios económicos que pasaban ninguneando al ex embajador argentino en Venezuela. A ver, esto es muy importante. Quizá en el medio de tanta información quedó como traspapelado. Pero la declaración de Uberti como arrepentido habla de un financiamiento encubierto e ilegal de las campañas del kirchnerismo. Asunto que ni Grabois ni Tayana quieren tocar en estas horas, ¿no? Contanos, dale. Exactamente, mirá lo que declaró en su segunda declaración, la amplía después de la primera, hace esto Uberti. Chávez hizo comprar 500 millones de dólares de títulos de deuda, tanto que se habla de la deuda extranjera argentina, organizando una maniobra especulativa con ganancias de 100 millones de dólares. Esto no lo inventamos, está en sede judicial. Ese dinero llegaba en las valijas, como las de Antonini Wilson. Espera, detengámonos ahí. Vamos de nuevo. Chávez hizo comprar. Escuchen bien, esto lo dijo Uberti. No lo dijo ni Alfredo Leuco, ni Mariel Dilanarda, ni Diego Valenzuela, que está llegando, ni Sabrina Mechet, ni Nico Pizzi, ni Luis Gasulla. Chávez hizo comprar 500 millones de dólares de títulos de deuda, organizando una maniobra especulativa con ganancias de 100 millones de dólares. Ese dinero llegaba en valijas como las de Antonini Wilson. Esa denuncia es exactamente igual a la denuncia que hizo siendo embajador el doctor Sadeus, que falleció en 2022. ¿No es así, Luis? Sí, exactamente. Él denunciaba que era embajador, pero que prácticamente todos los negocios pasaban por fuera de la embajada. María de candidatos se conoció un acta oficial del 28 de septiembre de 1977. Te cuento brevemente la historia, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, tengo aquí en el mis acta, manos, estoy sí. mostrando este acta, que es un acta judicial del año 77. Pero te pongo en contexto. Dale. En el año 2020, la señora Nora Iturraspe, me vas a preguntar quién es Nora Iturraspe. ¿Quién es Nora Iturraspe? La primera mujer de Tayana. Ajá. De Tayana. Ella presentó un amparo para acelerar su pensión como presa política. Quería guita, básicamente, como presa política. ¿Pero qué edad tenía la señora en ese momento? Bueno, ella ya era madre, ya tenía un bebé, estaba casada con Jorge Tayana, ¿entendés? Bueno, en el 2020 ya era muy grande, Claro. María. Pero hago referencia a lo que pasó en el año 75 y 77. Entonces, el año 2020 presenta este amparo para acelerar su
su pensión como presa política y adjuntó un expediente, y en ese expediente adjunta la del 77. La del 77, este documento. ¿Y qué dice este documento? ¿Qué dice? A la señora la liberan en el año 77, ella fue presa en el 75, junto con su marido, en ese momento el candidato por la provincia de Buenos Aires, Tayana. Lo que dice este acta judicial: acelerar su pensión como presa política. Y ahí la tenés en el balconcito junto con el terrorista este. Además le encontraron un arma calibre 22. Pero esto de la granada cazabobos, debajo de la cuna de su hijo, Nicolás. Nicolás, era el pequeño Nicolás en ese momento, que es su hijo mayor. Es realmente tremendo, ¿no? Esto fue secuestrado por la policía en ese momento y por la justicia a la vuelta del Jardín Botánico, en la calle Malavia, en pleno gobierno constitucional. Este es el primer candidato exactamente. de Fuerza Patria, el kirchnerismo, la propuesta del kirchnerismo a los argentinos hoy. Y este terrorista, este subversivo montonero, después llegó a ser ministro de Defensa del gobierno de Alberto. Claro. Y fue canciller cuando las valijas del narcotráfico y del narcoterrorismo venezolano venían a la República Argentina a través de PDVSA. Este es el personaje nefasto que ustedes en la provincia de Buenos Aires, algunos, van a ir a votar, ¿en serio? ¿En serio van a votar a este tipo? ¿A un ponebombas? ¿A un delincuentón? ¿En serio? Que le supieron secuestrar, insisto, una bomba cazabobos que estaba debajo de la cuna de su propio hijo. ¿Qué cabeza enferma puede tener este tipo? ¿Este tipo le van a permitir? Este tipo ya está, va a las elecciones, no se va a bajar como candidato. No. Lo van a elegir, va a entrar seguro, porque está número 1, así que entra seguro. Pero a este tipo lo van a dejar asumir el día de mañana. Este tipo, ¿en serio? ¿El cuerpo va a permitir que esta porquería humana ingrese a la Cámara de Diputados? ¿En serio? Ahora, la hipocresía del kirchnerismo, Edu, ¿no? Porque tanto que se llenaron la boca hablando de otros candidatos, que está bien corrido, el caso de Spert y demás, pero defienden a un ex montonero, pone bombas, que figura, que puso un explosivo en la cuna de su hijo. Es decir, defienden cualquier cosa, fingen demencia. Fernández de Kirchner hizo todo lo posible desde lo judicial para evitar ir al juicio oral y público que va a comenzar a partir del 6 de noviembre por el tema Cuadernos de las Coimas, por esa acusación que la tiene como principal apuntada en ese entramado precisamente de coimas. Decimos hizo todo lo posible porque presentó todos los recursos ante la Cámara para tratar de entorpecer y evitar que la causa y el juicio oral siguiera adelante. Bueno, ayer el Tribunal Oral Federal, el número 5, tomó la última decisión, el juicio se va a hacer, Cristina está apuntada precisamente junto a otros involucrados y se expone de alguna manera a otra condena más, la expresidenta de la Nación, la ex vicepresidenta también, porque recordemos ya tiene la condena vigente de vialidad por la que está presa, una condena a 6 años de prisión, en este caso también podría ser acumulable en caso de que el juicio oral y público determine que es culpable, por lo cual la condena de Cristina podría ser aún mayor en el tiempo. También tiene procesos abiertos, recordemos, por lo que tiene que ver con el entramado de las causas de los Sauces y Otesur, junto a Máximo Kirchner, a su hijo. También tiene pendiente la causa respecto al memorándum de entendimiento con la AMIA, por la AMIA con Irán, que firmó el gobierno en 2013, el gobierno que ella encabezaba en ese momento, así que son muchos los expedientes judiciales, por lo que Cristina tiene que responder todavía con la chance real, concreta, de que las condenas sean acumulables en el tiempo. Recordemos que está presa desde junio en San José 1111, pero en este caso el 6 de noviembre va a afrontar un... Quiero decir lo siguiente, ¿no?
Leandro García Gómez, este impresentable, acusado de secuestrar, golpear, drogar a esta ex bandana Lourdes, este tipo vivió del Estado durante una década, más o menos. Un kirchnerista, fue funcionario, por ejemplo, de Débora Giorgi desde el 2009, armó en el 2016 la Néstor Kirchner. A ver si se dan cuenta. Armó la Néstor Kirchner, un íntimo amigo de Máximo Kirchner, ¿no? Junto también con Esteban Pepe, y hay otro personaje nefasto de la cámpora que se llama Esteban Concia. Los otros días, en las últimas horas, el tipo llegó a decir que esta noticia la había inventado Milei y empezó a los gritos a decir ¡aguante Cristina, aguante Cristina! Ahora, yo lo que digo es, el bondi feminista en la República Argentina, otro bondi de artistas feministas abortistas, calladitas la boca, ¿no? Porque como este personaje es un personaje del kirchnerismo, entonces se callan la boca. Acá no les importa la agresión a una mujer, el maltrato a una mujer, el tema de cómo la tuvo sometida, que le pegó. ¿No les importa eso? Algunas cosas sí, otras cosas no. ¿Cómo es la historia? No leí ni escuché nada de este colectivo abortista pañuelo verde llamado feminismo, ¿no? Las actrices estas famosas, ¿van a decir algo o no? No, porque es nuestro, entonces hay que defenderlo, eso no. Te iba a decir, la colega Marcés Ninzi reveló que ya tenía una causa previa.